las tres formas en las cuales Dios llama. Y también me gusta que usted pueda anotar lo que se aprende y lo que se enseña. Las tres formas en las cuales Dios llama. Y en todas las formas en las cuales Dios llama a las personas, a su pueblo, a su iglesia, a la gente, se expresa la bondad y el amor de Dios, siempre, porque Dios es amoroso, Dios ama, y ese amor se expresa de una u otra forma. No solamente el amor de Dios se expresa en acciones que uno puede decir, bueno, mira, yo cometí algo y entonces, bueno, Dios me perdonó y no me dio una reprensión. La Biblia dice que Dios a quien ama, reprende, exhorta, castiga, redarguye. Y también la forma en que se expresa el llamado, la bondad y el amor de Dios va a depender de la naturaleza que tenga el corazón de la persona que es llamada. Escuche, lo vuelvo a decir, la forma en que se expresa el llamado, la bondad o el amor de Dios va a depender de la naturaleza que tenga el corazón de la persona. Con todo, Dios llama con propósito, Dios llama con amor y con bondad. Ahora, Dios llama con cuerdas. Dígale que está al lado suyo, Dios llama con cuerdas. Hoy le pregunto a usted, ¿qué tipo de cuerdas de parte de Dios quieres para tu vida? ¿Qué tipo de cuerdas de parte de Dios quieres para tu vida? ¿Qué tipo de corazón también tienes para con el llamado de Dios? Y no solamente es llamado a venir a recibirlo a Él como Señor y Salvador, sino también un llamado a perseverar en Él, a caminar en Él conforme a su voluntad. Le pido por favor que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas Oseas, profetas menores, dicen algunos de los estudiosos, en Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Mientras usted lo busca allí, pues entonces, cuando lo busque usted dice amén, si lo tiene. ¿Lo tiene? Oseas capítulo 11, está en el Antiguo Testamento, por supuesto. Versículo 4 dice, con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. Vuelvo a repetir lo que dice Oseas 4:11. Con cuerdas de hombre les atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. El yugo viene a representar un tipo de aparato que se le colocaba bien sea al buey o al mulo o algún animal de carga para que pudiera soportar no solamente lo que jalaba, sino también como castigo por la necedad, por la tosudez que ese animal tenía. Y la cerviz es aquí, la parte del cuello. Y muchas veces entonces se colocaba el yugo, o usted puede, en este argot nosotros llaneros, cuando una persona o un animal, mejor dicho, le gusta saltarse de un lugar a otro, le ponen un tipo de yugo como un palo atravesado para que no lo haga. Y eso es para también dominarlo. Y puse comida delante de ellos, sigue diciendo allí, esa parte del versículo es como que quito tu castigo de allí. Pero hay dos tipos de forma en que llama, dice aquí con cuerdas de hombre y con cuerdas de amor. Yo quiero intercambiar primero ese orden. Y quiero decirle hoy que una de las formas en las cuales Dios llama es que Dios llama con cuerdas de amor. Dígale que está a su lado, Dios te llama con cuerdas de amor. Pero vuelvo a decirlo, depende de tu corazón. Depende de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con Dios según el llamado que Él quiere dar a tu vida? Por ejemplo, si tú tuvieras un corazón de oveja, así serás tratado por Dios. ¿Cómo es un corazón de oveja? David, el salmista, cuando escribe el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y un corazón de oveja es aquel que aprende a depender de su buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y Él da su vida, o dio su vida por sus ovejas. Y en el Salmo 23, David se compara a sí mismo como esa oveja. Es que decir que nosotros
nosotros necesitamos a Jesús, el príncipe de los pastores en nuestra vida. Y aquel que tiene un corazón de oveja, un corazón que es llamado con cuerdas de amor, o se deja llamar con cuerdas de amor, es el que tiene ese corazón sensible, ese corazón dócil, sencillo, agradecido a ese buen pastor, y aprende a conocer la voz de su pastor, le sigue y le obedece. El Señor Jesús decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz, y cuando oyen mi voz vienen y me siguen. Las ovejas tienen el símbolo de pureza, de inocencia y de sacrificio. Era el tipo de animal en el cual se usaba para sacrificarlo, para perdón de los pecados, para que el ser humano pudiera pedir perdón de los pecados. Y le pongo también ejemplo de aquel que fue llamado con cuerdas de amor y que tuvo corazón de oveja, el mismo David, antes de ser ungido. La Biblia nos habla de ese joven que, siendo un pastor de ovejas, siendo un muchacho que pasaba el tiempo prácticamente solo con las ovejas, dedicaba parte de ese tiempo para adorar a Dios, para componer alabanzas a Dios. Su corazón se preparaba a sí mismo para honrar a Dios, y por ese motivo entonces, cuando Dios envía a un profeta a su padre y comienzan los hermanos de David a llegar, cuando llega el primero, el mayor, dijo: este va a ser el rey. No vea, yo no veo cuerpo, yo no veo hombre, yo veo es un corazón. Y cuando llegó entonces al penúltimo: ¿y no tienes otro hijo? Su mismo padre lo despreciaba. Su mismo padre: sí, tengo un hijo pequeño, pero él está con las ovejas. Es como que déjalo quieto, él no tiene valor. Llámalo, porque ese es. Y cuando llamó, el mismo Señor habló al profeta a su corazón y le dijo: este es aquel que tiene el corazón conforme a mi corazón. Cuando Dios llama con cuerdas de amor, es porque ese corazón está preparado para esas cuerdas de amor. Es aquel que tiene un corazón preparado para recibir la unción del Espíritu Santo. En el Salmo 23, versículo 4, el mismo salmista dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, aquel cuyo corazón comienza a estar tan confiado en la guía de Dios, en la dirección de Dios, que aunque cuando se encuentra en una situación difícil, de enfermedad, de muerte, de dificultad, su confianza está puesta de tal forma que el temor, aunque pueda venir, no abate su alma, no abate su corazón, porque entiende que el Todopoderoso está con esa persona. Y habla de dos implementos del pastor: habla de la vara y habla del cayado. Y yo he explicado varias veces esto, sin embargo vuelvo a recordar: el cayado es un tipo de vara, pero que tiene una curva al final, en la cual el pastor no era tan alta, o si era alto el cayado, que usaba para cuando la oveja se metía en un lugar o no alcanzaba con la mano, lo agarraba, bien sea por la entrepierna, y lo jalaba hacia sí. Pero la vara, ese era el cayado, la vara era utilizada también no solamente para defenderse, para defender a sus ovejas de los animales que atacaban al pastor, a las mismas ovejas, sino también para castigar a las mismas ovejas. Y no es fácil, porque lo hacía el mismo pastor con amor. Pero dice: tu vara y tu cayado, ambos, el que me rescata y aún el que me da disciplina, me dan aliento a mi vida. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que con las cuerdas de amor no es simplemente cuando fallamos, Dios dice: no, está bien, tranquilo hijo, yo te entiendo, yo sé que tú fallas, yo sé que tú vas a pecar, yo no te voy a hacer nada. No, no es así. Las cuerdas de amor también nos dicen: te amo, sí, pero también tengo que disciplinarte porque te amo realmente. Y ese amor que Dios demuestra nos ayuda a nosotros a buscar voluntariamente a Dios. Cuando mi corazón, cuando tu corazón es un corazón como un corazón de oveja, buscas voluntariamente a Dios. No hay resistencia al llamado de Dios. Puede haber en tu vida, en tu corazón, puede haber tormentas, puede haber tentaciones, puede haber dificultades, pero no hay resistencia cuando Dios llama. Y podemos responder incluso sin ningún tipo de excusa delante del Señor.
Si usted busca en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 16, y busque allí por favor, Marcos 1, versículo 16 en adelante, y me llama poderosamente la atención cómo el Señor Jesús, cuando principiaba su ministerio, hizo el llamado a varios hombres. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? No el texto que les voy a leer, hubo unos hombres que le dijeron a Jesús: Señor, voy a seguirte, pero déjame que primero entierre a mi padre. Señor, te seguiré, pero había resistencia. Mas estos hombres, dice la palabra en Marcos 1:16 en adelante, dice: y caminando junto al mar de Galilea, el Señor Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. De ellos no hubo ninguna respuesta negativa, de ellos no hubo ninguna excusa, y dijo más bien la palabra aquí: y dejando al instante sus redes, le siguieron. Dejando al instante sus redes, le siguieron. Pero también seguía adelante, y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes, y al instante los llamó, y dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de Jesús. No hubo: papá, ¿será que me puedo ir? ¿Será? Simplemente el llamado del Señor fue directo: vengan en pos de mí. Y ellos dejaron todo y siguieron a Dios. Tomaron ese llamado con un corazón de oveja, con esas cuerdas de amor. Busque capítulo 2, ahí Marcos también, versículo 14. Y también había otro personaje, era llamado Leví, hijo de Alfeo. Era un recaudador de impuestos, tenía dinero, se movía en las altas esferas, si se puede decir. Tenía buena posición económica, no tenía por qué estar buscando a aquel que no tenía nada en ese lugar. Pero dice la palabra: sentado en el banco de los tributos públicos, y el Señor le dijo esta simple palabra: sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llamado con cuerdas de amor y nosotros más bien hemos sido resistentes? ¿A cuántos de nosotros, no solamente para salvación, sino para alejarnos de diversas situaciones, Dios nos dice: sal de ahí o apártate de esto? Y nosotros más bien sí hemos respondido: sí, Señor, sí lo haré. Qué hermoso es ser llamados con cuerdas de amor. Todos quisiéramos ser llamados con cuerdas de amor, pero nuestro corazón no está totalmente dispuesto para ese llamado. Dios nos llama con cuerdas de amor para salvarnos, para cumplir su propósito y su voluntad en nosotros, y nos llama también para servirles. Pero muchas veces, vuelvo a repetir, nosotros no nos dejamos llevar por esas cuerdas de amor. Es por eso que el Señor utiliza otro segundo tipo de cuerdas humanas. Dígale que está al lado suyo, por favor: Dios te llama también con cuerdas humanas. ¿Usted lo cree? Y este tipo de corazón, porque le dije también, el llamado de Dios depende del tipo de corazón, lo queremos comparar con el corazón de cabra. El corazón de oveja es corazón dócil, es corazón que depende del buen pastor, mas el corazón de cabra es un poco diferente. Y si tiene usted corazón de cabra, así será tratado por Dios. Y aunque la cabra se pueda parecer a la oveja, no tiene la docilidad de la oveja. Es muchas veces terca, desobediente, rebelde y consecuente con el pecado, con la desobediencia. Y aunque tiene buenas características también, es de buen pie, firme, tiene vitalidad, puede representar poder o autoridad, necesita mayor disposición, mayor fortaleza, firmeza y más dirección que la misma oveja. Y mi hermano, mi hermana, y usted que hoy está aquí con nosotros, el llamado con cuerdas humanas es constante. El llamado de Dios con cuerdas humanas es constante. Dios usa a personas para redarguirnos, para reprendernos, para exhortarnos, para llamar para salvación, para guiarnos, para direccionar nuestras vidas. Y es donde Dios muestra al mundo la salvación por medio de los demás, por medio de usted. Usted puede ser un medio para que otra persona, por medio de que usted sea ese tipo de cuerda, esa persona venga a Cristo Jesús. Y no solamente venga, sino que sea direccionada para seguir los estatutos, la palabra, la voluntad de Dios.
Dios llama con cuerdas de amor a través del mensaje que se predica, a través de misioneros en países que aún no han conocido a Cristo Jesús y que Dios envía con diversos propósitos, aún a costa de su vida. Pero es también para llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Es también para llamarnos a nosotros a que nos arrepintamos. Dios nos llama con cuerdas humanas para que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, a pesar de ser pueblo de Dios, constantemente se mueve muchas veces fuera del camino de Dios. Si usted lee por favor en Santiago capítulo 4, versículo 4 en adelante, busque allí en la palabra de Dios, en su Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y la versión que les leo no es muy buena, que digamos, para muchos, no les gusta. Pero mira lo que dice esta versión, dice: hay adúlteros y adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Pecadores, limpien vuestras manos, y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflígense y lamenten y lloren. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Y a quién le estaba diciendo esta palabra? El quien escribió aquí Santiago. Estaba hablando a la misma iglesia y le estaba diciendo a la iglesia: recuerden ustedes que también nosotros, aún siendo hijos de Dios, podemos adulterar, podemos venir y apartarnos realmente de Dios y buscar entonces al mundo, ser amigos del mundo y no ser amigos de Dios. Entonces nos dice esto: recuerden esto, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El que quiera vivir conforme a los estatutos y principios del mundo ya no es amigo de Dios como tal, a pesar de que pueda ser hijo de Dios, pero se constituye a sí mismo enemigo del Señor, porque quiere obedecer lo que su deseo quiere, su carne quiere. Y eso es lo que dice: el Espíritu nos anhela a nosotros y nos redarguye. Usa entonces la palabra, usa aquellos que vienen y nos dicen: estás mal, debemos caminar de esta manera. Y por eso que dice entonces el Señor también: Dios resiste al que anda en soberbia, al que no quiere obedecer, al que tiene corazón ¿de qué? De cabra. Al que tiene corazón de cabra. Mata gracia al humilde, al que comienza a desarrollar un corazón de oveja. Por eso dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, porque siempre va a estar atacándonos, siempre va a estar buscando atándonos y va a huir de nosotros. Pero no solamente resistir, sino acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Nuestra vida, nuestra condición, nuestra carne es una carne llena de pecado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos salvos por gracia, somos hijos de Dios, pero nuestra carne todavía hay pecado, y por eso dice: ustedes pecadores, limpien sus manos y no tengan doble ánimo, no estén inconstantes, caminen como de verdad son hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, purifiquen sus corazones. Por tanto, también dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12, y viene la misma exhortación. Hebreos 12, versículo 12 dice: por lo cual, por la condición de debilidad en que se encuentra nuestro cuerpo y muchas veces nuestra mente y nuestros deseos, alcen las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Por nuestro propio corazón también. Y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mi hermano, mi hermana, Dios nos llama con cuerdas humanas para que nosotros seamos responsables, para que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha entregado. Y una y otra vez, y no voy a dejar de decirles esto, usted hoy está aquí no solamente para escuchar al pastor hablar, una reflexión acerca de la palabra, enseñarles, o según cada uno necesite ser redarguido, reprendido, exhortado o fortalecido, edificado. Todos somos edificados y fortalecidos. Necesitamos eso. Pero usted está aquí para entender que usted y yo somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, de nuestras vidas, de nuestras familias, de lo que hacemos y sobre todo también de los dones, de los talentos espirituales que usted tiene en Cristo Jesús, a los cuales usted y yo un día vamos a dar cuentas a Dios. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y nadie se va a salvar. Nadie va a decir, se acerca la hora, ya yo creo que el timbre va a sonar, así que yo no voy a dar cuentas. No, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios en algún momento, y usted verá la cola allá y verá, no, todavía faltan millones, pero va a llegar el momento donde nos vamos a enfrentar cara a cara con Dios. Y vamos a estar en el juicio de los galardones, y todo lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno, sea malo, delante del Señor será probado, y el fuego lo probará. Y el que edificó oro, plata, piedras preciosas, el fuego probará, recibirá recompensa. Pero el que edificó madera, paja, heno, eso lo quemará. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego, pero no tendrá recompensas. Usted sabe muy bien, y si no sabe qué dones o qué talentos espirituales tiene, se lo he dicho una y otra vez, comience a pedirle al Señor, comience a clamar al Señor: Señor, ¿cuáles son los dones que tú me has dado para servirte? Porque Dios no nos llamó para estar sentados o para ser más bien contenciosos y ser más bien piedra de tropiezo para la obra del Señor, si Dios nos llamó para ser edificadores, para edificar el cuerpo de Cristo, para que cada día otras personas vean en nosotros a Cristo Jesús, para que cada día las personas puedan ver en nosotros ese espejo en el cual ellos quieran reflejarse y puedan decir: yo también quiero la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Dice amén a eso. Entonces ustedes que dicen: no, yo mejor me quedo quieto, yo no voy a decir nada, no voy a hacer nada, yo me contento solamente con ser salvo. Tendrá la coronita de salvación y de broma, peladita y ya. O como dice algunas personas: yo con tal de que esté en el cielo, yo voy a ser solamente barrendero, no me importa. ¿Cuántos piensan así? Y es lamentable ese pensamiento. No, hermano. ¿Cuántos les gustaría hoy en día, no solamente, y es una equivocación, porque en el cielo vamos a estar solamente 7 años de la tierra, 7 años donde dure la gran tribulación aquí en la tierra, luego vendremos a la tierra a reinar con Cristo. Pero ¿qué está haciendo usted para hacer también o para ganarse ese puesto en Cristo Jesús? ¿Qué tipo de puesto quisiera usted en Cristo Jesús cuando venga el Señor a reinar en esa tierra? ¿Cuántos quisieran ser gobernadores en un lugar? No, como que es mucho. No, es que es demasiada la responsabilidad. Es mucho lo que tengo yo que pagar en esta tierra para ser un gobernador. Dejemos de ser hipócritas con Dios. Porque muchas veces yo he preguntado: Señor, ¿y cuántos quieren la salvación? Amén. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. ¿Y cuántos quieren entonces caminar en santidad? Y el amén se hace cada vez menor. ¿Y cuántos quieren ser también grandes siervos y siervas del Señor? Amén. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio en esta tierra para que la voz de Dios sea en usted? Y todo el mundo se calla, nadie dice nada, así como estamos ahorita, así como estamos así. Y esa es la lamentable realidad que estamos viviendo en este tiempo. Esa es la lamentable realidad, hermanos. Entonces Dios nos llama con cuerdas humanas para ser buenos mayordomos, para encaminarnos, para encarrilarnos, para dirigirnos, para prepararnos para su venida. Hermanos, Cristo está pronto a venir por su iglesia. Yo no sé si usted entienda con el dolor, con la premura que hoy les estoy diciendo esto. Le voy a decir 2 o 3 cositas nada más, hermanos, actuales de ahora. El presidente de Estados Unidos fue a Arabia Saudita
y a organizar un encuentro económico con ellos. Y les dijo, en vez de ustedes estar en guerra, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un convenio comercial internacional en el cual Arabia Saudita sea el centro económico mundial. No sea la bolsa de Wall Street, no sea Estados Unidos, sino sea lo que es el Medio Oriente. Y si usted es una persona que ha sido advertida, si ha leído el libro de Apocalipsis, usted va a recordar o va a entender que en el tiempo de la tribulación va a haber una ciudad llamada Babilonia la Grande en el Medio Oriente, donde va a ser el centro de economía mundial. Y este hombre ya está preparando el camino para que eso ocurra, para que eso sea una realidad. Los Emiratos Árabes Unidos, ellos ya han invertido millones y millones en Estados Unidos, que han condonado la deuda de Estados Unidos con ellos. Y hay un convenio ya internacional para que toda la economía mundial se traslade a ese lugar. Quiero que le dé otro tip sencillo de la pronta venida de Cristo. Hermanos, ya ha sido escogido el sumo sacerdote para que ministre en el tercer templo. Y el tercer templo está prefabricado solamente para ser construido en 3 meses. Ya las vacas que antes, hace 2000 años, habían desaparecido, ya genéticamente ya están producidas, ya están listas para que se comience el sacrificio. Y eso va a suceder inmediatamente cuando la iglesia sea raptada. Ya todo está preparado. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y les digo esto con dolor, con premura. ¿Qué cuentas entregaremos nosotros, hermanos? ¿Sabía usted que ya el centro de adoración mundial de la próxima religión mundial ya está listo? Se llama la fe abrahámica. Y es un centro que ya está construido, ya los presidentes lo visitan. Donde están las 3 religiones predominantes, la católica, la musulmana y los israelitas, unidos todos en un mismo lugar. Y esto tiene que nosotros advertirnos, hermanos, que tenemos que estar preparados. Pero el enemigo nos tiene absortos. El enemigo nos tiene distraídos. Y el arma del enemigo en el mundo en este momento es la distracción, hermano y hermana. Las redes, la tecnología. Y yo he dicho, las redes, la tecnología es algo que podemos bien usar, pero con equilibrio. Dar la prioridad siempre a Dios. Y hoy quiero decirles esto, hermanos, uno de los grupos más difíciles con los cuales nosotros trabajar en la iglesia es con los jóvenes. Pero la mentalidad de nuestros jóvenes está absorbida completamente por la distracción, por la tecnología. Y no solamente ese trabajo depende de los que conformamos un equipo en la iglesia, depende de la voluntad y el deseo de amar a Dios de los mismos adolescentes, de los jóvenes, pero también de ustedes, padres. También de ustedes, padres. Y les hablo hoy con el corazón en la mano. Hablo a los padres cristianos, porque hay muchos padres que ni siquiera se interesan en que los jóvenes de la iglesia tengan identidad con la iglesia cristiana también. Si tenemos una actividad dispuesta o algo dispuesto para los jóvenes, bueno, mira, ya el clima, no, déjalo, no vayas, no importa. Los mismos padres. Y después entonces se quejan diciendo, que mi hijo, entonces, ¿cómo voy a hacer? Que mi hijo se apartó llorando por las esquinas, cuando la misma responsabilidad es también de los mismos padres. Tiene que haber un trabajo unido, hermano, no solamente decir, mire pastor, como me dijo una persona, ahí le tiro a la hija mía para ver qué es lo que hace con ella, porque ya no encuentro cómo hacer, ya está toda malcriada. ¿Y quién la malcrió si no fue usted? Fue usted. Y esa es la realidad para nosotros. Hermanos, tiene que haber un trabajo unido y los padres tienen que formar parte integral de ello. Porque el ataque mediático que estamos recibiendo nosotros mismos, adultos, jóvenes, es terrible. Compartía un artículo en estos días precisamente acerca de niños pequeños, no pasan ni de 7 años, que los niños tienen que ir ya con psiquiatras.
¿Por qué? Porque los padres vienen y le entregan para que no les molesten más una tablet, un teléfono de niño acostado y que durmiendo y automáticamente con los dedos haciendo esto o haciendo esto otro y que dormidos. Su cerebro casi colapsando por completo. Y nosotros somos los culpables de ello también. Puede haber buena palabra, hermano, mi hermana, en la iglesia, pero si no hay colaboración de todos, ¿cómo las personas pueden ser cambiadas? Pueden ser transformadas. Y se los digo con el corazón aquí en la mano porque sentimos, y no solamente yo, los hermanos que quieren trabajar conmigo, con estos muchachos, sentimos esa aprensión en nuestros corazones. Y después, ¿cómo andamos quejándonos? Mire, mi hermano, mi hermana, el Evangelio de Cristo es un proceso continuo de transformación, de cambios. Y muchos cristianos, aún teniendo años en el Evangelio, sus corazones están endurecidos todavía. Sus corazones permanecen endurecidos. Vaya a Marcos capítulo 6, versículo 47 en adelante, por favor. Y quiero leerles este pasaje por algo que me impactó en estos días. El Señor Jesucristo había mandado a los discípulos, después de que había hecho un acto tremendo de alimentar a miles de personas, y los dijo: vayan al otro lado en la barca. Y dice el versículo 47 en adelante: y al anochecer la barca estaba en el medio del mar y el Señor estaba solo en tierra. Y al ver que sus discípulos se fatigaban remando, imagínense usted esto, no estaba el Señor cerca, estaba bien lejos, estaba en una montaña, y el Señor los veía que estaban fatigados remando porque el viento les era contrario a los discípulos. Como la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando, caminando sobre el mar, y quería el Señor pasarlos de largo. Y viéndolos ellos andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron gritos, dieron voces porque todos les veían y se asustaron mucho. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan buen ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y cesó el viento, y ellos, ahora escuche bien esto y lea conmigo por favor, y ellos estaban asombrados sobremanera y se maravillaban, porque aún no habían entendido el milagro de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mi hermano, mi hermana, si los discípulos, viendo los milagros de Dios, viviendo los milagros de Dios, viviendo los portentos realizados por Jesús, quien estuvo con ellos constantemente, los discípulos que fueron usados para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para predicar la palabra de salvación con poder, y aún así tenían sus corazones endurecidos, ¿cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos seguir siendo procesados? ¿Cuánto más nosotros necesitamos seguir siendo llamados con cuerdas humanas también? ¿Cuánto más nosotros necesitamos seguir siendo transformados? Necesitamos desaprender muchos hábitos carnales para poder aprender la verdad en Cristo Jesús. Y son esas cuerdas humanas que Dios usa. Son esos hombres y mujeres que Dios usa para redarguirnos con la palabra, para reprendernos cuando lo necesitamos, para exhortarnos con paciencia, con palabra de Dios, con fundamento doctrinal, con amor, pero con firmeza y en verdad. Y quizás cuando los pastores hablamos y usamos palabra que redarguye, hay personas que quizás no les gusta y nos fuetean la espalda con sus pensamientos o con sus deseos. Y yo digo: otra raya más para el tigre. ¿Qué más nos toca? Pero lo que sí sé que me toca es que si yo no hablo verdad, que si yo no hablo lo que el Señor demanda de mí, Él va a demandar de mí en el momento en que yo tenga que entregar cuentas. Y prefiero entregarle las buenas cuentas a Él que estar engañando a otros. Por decir: no voy a decir esto porque los hermanos se van a ir. No voy a decir esto porque el hermano, la hermana o tal persona se va a molestar. Que si se molesta, que se moleste. Lo siento, si usted se molesta, que se moleste. Moléstese con el Señor y moléstese con la palabra. Si yo estoy hablando lo que la palabra dice, su molestia es con la palabra y con el Señor. Usted se arreglará con el Señor. Así de sencillo. Yo llevaré con amor la cuerda que usted quiera tirarme por el lomo.
Pero a Dios quiero entregarle la mejor cuenta, mi hermano, mi hermana. Así de sencillo. Miremos estas otras palabras de advertencia. Quiero dar este ejemplo. Miremos lo que dice en 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. Vamos a leer un momento allí. 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. Y estas son palabras preciosas, pero son palabras de advertencia también para nosotros, que nos hacen entender por qué Dios nos llama también con cuerdas humanas. En 1 Corintios 6, versículo 9, comienza con una pregunta. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. No intenten engañarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Entonces, cuando se habla aquello de los fornicarios, son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, sean jóvenes, sean adultos, sean casados, que vino esta mujer que estaba casada y se une a otro hombre y dejó a su marido y no vino y no, mira, yo me arrepentí, él también. Eso es fornicación delante de Dios. Que vino este hombre que estaba casado con una mujer, la dejó porque no le gustó X, y entonces vino y se juntó con otra persona. Si se arrepintieron, así estamos escritos. Eso es fornicación delante de Dios. Eso es fornicación delante del Señor. Y es igual, hermanos. Y una persona también que tiene relaciones con un niño es un perverso. Y su degradación moral es mucho más baja que cualquier fornicación. Porque la peor perversidad que puede existir es meterse sexualmente con un niño. Pero también dice la palabra de lo mismo: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni con los que se echan con varones, ninguno de estos, y sigue, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno heredarán el reino de Dios. Ninguno heredarán el reino de Dios. Por eso necesitan arrepentimiento. Por eso necesitan convertimiento. Por eso necesitan, repito, arrepentimiento. Por eso necesitan convertimiento. Pero también dice lo siguiente. Es una palabra primero de advertencia fuerte, pero también da palabra de esperanza. Y si usted lee el versículo 11, dice así: y esto eran algunos de ustedes. Así eran algunos de ustedes. Mas ya ustedes son lavados, mas ya ustedes son santificados, mas ya ustedes son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted ya entendió, usted fue llamado, usted fue llamada con esas cuerdas humanas también, y usted entendió que necesitó de ese Salvador, usted entendió que necesitó arrepentimiento, necesitó conversión. Mi hermano y mi hermana, la iglesia de Cristo está llena de personas que éramos pecadores condenados. Seguimos estando en un cuerpo de pecado, pero ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y la iglesia, repito, está llena de personas que éramos pecadores condenados, lastimados antes por nuestros pecados, heridos por un pasado que tenemos que cargar con él hasta que llegamos a la cruz. Hasta que tuvimos que llegar a la cruz de Cristo. Entonces pregunto, ¿qué es la iglesia otra vez? La iglesia, lo vuelvo a decir, es un hospital de almas que han estado enfermas. No es un lugar de personas que casi que ni pisan el piso, ni que están casi que ya a 2 metros, que cuando apenas les diga la palabra del Señor, ya están en el cielo. La iglesia es un hospital de almas, hermanos, donde todas estas cosas que han sido nombradas y más de ellas, nosotros las teníamos, nosotros las practicábamos. Y comenzó el Espíritu Santo cuando venimos a la cruz de Cristo a sanarnos, a procesarnos, a transformarnos, según la medida en que nosotros le dejábamos o le seguimos dejando obrar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no es solamente, hermano y hermana, venir al templo a oír, a sentarte, a escuchar al pastor, o hacer como algunos solamente oidores, y peor aún, oidores olvidadizos, que vinieron y escucharon la adoración y qué bonito, gracias Señor, qué hermoso, se gozaron en la adoración, en la alabanza, hubo mover en el espíritu, la palabra vino, si les redargulló, si les exhortó o si les reprendió, vino, escucharon todo esto, aprendieron, pero cuando salieron ya se olvidaron todo. ¿Cómo estuvo el culto, hermano? Hermoso, maravilloso, y la predicación muy buena, fuerte, todo eso. ¿Y qué hablaron? Mira, no me recuerdo mucho porque estaba pendiente de esto, pero sí estuvo buena.
oidores olvidadizos. Dios no nos llama a esto, hermanos. Dios nos llama más bien a que al ser redarguidos por la palabra, al ser reprendidos por amor con la palabra, al ser exhortados con la palabra, convirtámonos en hacedores de la palabra de Dios. Si el Señor viene y nos hace sentir, oye Señor, si estoy fallando aquí, perdóname Dios, aquí estoy. Ya yo no puedo comportarme igual como yo venía comportándome en el mundo. No puedo, no debo, no puedo, no es ya mi naturaleza. Y es tomar en cuenta, mi hermano, mi hermana, que ahora usted y yo somos apartados para Dios. Hemos sido apartados, hemos sido consagrados a Dios y tenemos que alimentarnos de su palabra. Les compartí a los hermanos que tuvieron acá el viernes que muchos cristianos, y yo sé que también muchos acá en esta congregación están y hemos estado en periodo de sequedad espiritual, en periodo de tibieza espiritual. Y los que lo aprovecharon en la noche, incluso ya les pasé el video, les pasé el audio para que pudieran aprovechar de igual manera los que de verdad quieren aprender. Y les mandé el link y todo para que pudieran escuchar la enseñanza acerca de la tibieza espiritual y cómo salir de la tibieza espiritual. Pero eso depende ya de usted, de su decisión personal. Si usted quiere seguir en tibieza, usted será juzgado en tibieza. Si usted quiere, en medio de todo, está en un proceso difícil, pero dice, Señor, yo quiero salir, yo quiero ser restaurado, Dios le va a ayudar. Dios le va a dar la fuerza para seguir adelante, pero no podemos seguir, hermanos, como antes, porque Dios nos ha llamado a nosotros para estar consagrados delante de Él, para alimentarnos de su palabra, para anhelar su presencia cada día más. Le pregunto esto sencillamente: hoy usted se está congregando por obligación o por responsabilidad, o se está congregando porque anhela congregarse, porque el Señor le ha llamado y usted se recuerda, hoy es el día del Señor, tengo que congregarme con mis hermanos, hoy Dios tiene algo hermoso para mí, hoy quiero entregarle mi adoración, mi alabanza a Dios. O simplemente se está congregando porque, bueno, ¿qué más? Ya me toca, ya me impulsó, ya mi mamá, mi papá me dijo que tengo que ir, ¿qué voy a hacer? O si no, bueno, ya la familia va, voy a congregarme también. Tenga cuidado, hermano, porque su condición espiritual denota entonces que está en tibieza o en frialdad espiritual. Y no podemos seguir así, no podemos. Y cada vez que pecamos, hermanos, porque estamos en este cuerpo de pecado, no es solamente recordar, sino accionar en humillación a Dios, en humildad, en reconocer nuestros pecados, en apartarnos de ese pecado y venir cada día a Cristo llevando nuestra cruz, llevando nuestra cruz. Falté, Señor, falté aquí, Señor, fui tentado en esto, pero renuncio a esa tentación. Renuncio a ese pecado, Señor. Lo reprendo en mi vida y me aparto por completo de ello. Hago con mis ojos un pacto de limpieza. Hago un pacto de santidad en mi mente y mi corazón. Y batallo todos los días para vivir la fe del Hijo de Dios, que me amó, que dio su vida por mí, que me ha salvado y que solo en Él tengo la victoria. Amén, iglesia. Y es allí, mi hermano, mi hermana, donde Dios va a extender su amor, donde Dios va a extender su perdón, su socorro, su guía, su ayuda, su fuerza. ¿Por qué? Porque aprendemos a ser personas honestas delante de Dios. Y yo les hablaba el viernes acerca de dos personajes, el publicano, el fariseo. El publicano se acercaba a Dios diciendo, gracias te doy porque yo soy esto, porque yo soy aquello, porque yo hago diezmos, porque yo ayuno 3 veces al día, porque yo doy lo otro. Yo no soy como ese publicano pecador incircunciso. Estaba ese otro hombre que ni siquiera se atrevía a acercarse a Dios. Le decía, Señor, perdóname, soy un pecador, no merezco que ni siquiera me hables. Y se daba a golpes, Señor, perdóname, ayúdame. ¿Quién salió justificado? ¿Quién salió perdonado? Aquel que se humilló, no aquel que se enalteció y se llenó de orgullo. Yo soy un guerrero de oración, yo soy quien oro, yo soy quien hago, yo soy quien esto. Yo. Oh, hermano, mi hermana. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre su pecado o el que esconde su pecado no prosperará, más que es el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, cuando aprendemos cada día
a caminar en el Espíritu Santo, escucha esto por favor, aprendemos a discernir inmediatamente cuando hay algo que nos está apartando de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es allí donde tenemos que salir corriendo a la cruz, antes de que se haga un hábito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si dejamos que ese hábito que deshonra a Dios, que te aparta de Dios, se arraigue en tu corazón, va a terminar transformando tu carácter. Y mientras más tardes en deshacerte de ese hábito, se va a convertir en una maldición para tu vida, en una atadura permitida por ti, que va a impedir que vayas a prosperar, que vayas a que crezcas con Cristo, y va a cortar tu relación personal con Dios, con su Espíritu Santo. Decía el viernes, hermanos, el pecado no confesado corta nuestra relación con Cristo Jesús, corta nuestra relación con el Espíritu Santo. Nos ciega por completo la mente, tapa nuestros oídos. Puedes oír, pero no estás atendiendo. Las palabras pueden venir, pero no hacen sabiduría en tu vida, sino que se van, no las entiendes, porque no han confesado sus pecados. Y cada vez, si no nos arrepentimos, se hace más difícil sacarlos de nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que Dios nos llama con cuerdas humanas muchas veces, de reprensión, de exhortación, y nos llama con premura para que tomemos nuestra cruz, no por obligación, sino por amor. Le voy a pedir que diga al que está al lado suyo: toma tu cruz, no por obligación, sino por amor. Y he aprendido esto. Yo debo tomar mi cruz no por obligación, porque me toca, sino por amor, porque Dios me amó primero, porque Él llevó mis cargas sobre su cruz, que ni siquiera eran propias, no eran de Él. Hermanos, el madero que el Señor Jesús cargó sobre sus hombros ni siquiera era para Él, era para Barrabás, no era para Él. Y Él llevó en ese madero sobre sus hombros mis pecados y tus pecados, mi condición de muerte, nuestra condición de muerte. Cuando tomas tu cruz con amor, con honestidad, con voluntariedad, es allí, y escucha esto, donde esa cruz no se hace más pesada, sino que se hace fácil de llevar. Mateo capítulo 10 versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y anote esta otra palabra, Lucas 14, 27, que dice: y cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero también dice esta palabra preciosa, hermano. Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo, lleven mi cruz sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Depende de usted, mi hermano, mi hermana. Depende de cómo no solo quieras el llamado de Dios, sino cómo quieras llevar tu cruz, y de cómo le permites al Señor moldearte, transformarte, guiarte, enseñarte por medio de la palabra, en la guía, en la dirección y en la relación personal con su Espíritu Santo. Porque para ser transformados tenemos que ser moldeados. Y la transformación solo se da cuando nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos guiar, en humillación, en humildad, en obediencia, en sujeción y en amor. Y la tercera forma en que Dios llama, quizás a algunos no le va a gustar. Le voy a decir esto: Dios llama con cabresto de mulo. Dios llama con cabresto de mulo, con cuerdas para mulo. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. Búsquelo allí. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos,
No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser sujetada con cabresto y con freno para que no lleguen a ti. ¿Cuántos tendrán, siendo hijo de Dios, corazón de mulo? He hablado de 3 tipos de corazones y con 3 tipos de cuerdas. Las cuerdas de amor para el que tiene el corazón de oveja. Las cuerdas humanas para el que tiene corazón de cabra. Pero las cuerdas o el cabresto de mulo para el que tiene corazón de ¿qué? De mulo. Y el mulo se le toma como terco, obstinado, insensible, resistente a la instrucción y a la dirección. Es aquel que, aún siendo hijo de Dios, escuche esto, tiene un estado espiritual, mental y emocional donde no quiere entender la palabra y se resiste a la autoridad. Y tienen que ser usados métodos externos para controlar o guiar a la persona, como la disciplina y el castigo. Es una persona con falta de entendimiento espiritual y que se resiste a la disciplina y no quiere acercarse a Dios. Por esto es el llamado del Señor, para ser receptivos a la instrucción del Señor y buscar la guía de Dios en nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Pero esto, hermano, va a depender de la terquedad de las personas. Esto va a depender de la terquedad de usted como hijo de Dios, como hija de Dios. No sea como el mulo, mi hermano, mi hermana. No sea como el mulo, mi hermano, mi hermana, se lo vuelvo a decir. No sean tercos o resistentes a la verdad de Dios en sus vidas. Si tú tienes un propósito que cumplir para con Dios, Él te va a llamar sí o sí. Sí, es sencillo. Si Dios tiene un propósito con usted, Él te va a llamar sí o sí. Y Dios va a utilizar cualquier circunstancia para quebrarte. Con amor, con bondad, con firmeza. Pero va a quebrar la terquedad y la necedad de tu corazón y de tu muerte y de tu mente. Dios nos llama con cuerdas de mulo, hermano, con cabresto, con cuerdas de freno. ¿Por qué? Porque seguimos endurecidos y muchos de nosotros seguimos como necios. Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado. Pero busque Hebreos 12, versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Búsquelo allí. ¿O será que no estamos viendo los lados porque no trajo Biblia o está ya tan olvidadizo de la Biblia? Yo creo que voy a tener un tiempo sin utilizar esa pantalla para que nos ejercitemos otra vez en la palabra de Dios. Hebreos 12:5 en adelante dice: y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas el castigo, Dios le trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si está sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces soy ¿qué? Bastardos y no hijos. Dios llama, hermanos, a aquel que tiene corazón de mulo y lo quiebra. Quiero compartir un testimonio que mi esposa compartió de un hombre que tenía un sueño. Su sueño era tener una casa frente al mar, porque a él le gustaba surfear en las olas constantemente. Llega el hombre, se casó, tuvo familia, pero estaba con ese sueño un poco frustrado. Trabajó esforzadamente una y otra vez, y de día, de noche, y logró comprar la casa de sus sueños frente a el mar. Y dice la historia que este hombre entonces, él venía, trabajaba, se esforzaba, era un esposo proveedor, un padre proveedor, pero ausente de su familia. ¿Por qué? Porque cuando llegaba de trabajar, agarraba, se cambiaba, se metía en las olas del mar hasta las noches, volvía, se acostaba, se volvía a levantar, pero no atendía a su familia. Un buen día esta mujer, su esposa, sus hijos creyeron en Cristo Jesús, pero tenían un padre sí proveedor, pero un padre ausente. Y ellos comenzaron a clamar, a pedir a Dios. El hombre se iba, no le peleaban, al principio peleaban y todo esto, era una batalla, pero el hombre, este es mi sueño y déjeme cumplir mi sueño. Era un padre ausente.
Pero un día esta mujer comenzó con sus hijos, fue a clamar a Dios. Cuando el hombre salía a la playa a bañarse, ellos se reunían a orar, a interceder una y otra vez. Cada vez que él salía, no le peleaban, oraban, clamaban al Señor, estaban allí buscando, comenzaron a meterse con Dios. Y un día ocurrió algo que nunca había ocurrido en esa playa. Vino un tiburón y le comió una pierna a ese hombre. Un único accidente en la playa que había ocurrido. ¿Qué le pasó? Ya ese hombre no pudo cumplir su sueño de estar metido toda la tarde en una playa. Ahora estaba sentado sin una pierna, observado a la playa, pero tenía tiempo para estar con su familia. Tenía tiempo para aprovechar a lo que Dios le dio. El hombre pudo trabajar, pudo estar cerca, pero estaba con su hogar. Dios utilizó un medio difícil, una forma dura, pero muchas veces Dios tiene que llamar de esa manera a nuestras vidas para que podamos valorar lo que es verdadero, lo que es bueno en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene que hacerlo muchas veces. Nosotros tenemos que pedir por nosotros y por los nuestros. Hermanos, grandes situaciones pueden pasar muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no han querido quitar un corazón de mulo de sus vidas. Y Dios ha tenido que llamarlos con cabresto de mulo. Porque se convierten en personas conflictivas, usadas por Satanás más bien para hacer piedra de tropiezo en vez de ser personas que se dejen moldear por Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llama a Dios? La forma en que Dios lo hará, pues no solo Dios decide. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Clamar, gemir delante de Dios por nosotros y por los nuestros. Usted vive una situación donde su familia o alguien está usted pidiendo, está peleando aquí y no quiere transformarse, comienza a pedir a Dios. Comienza a clamar al Señor. No pelee contra la persona, pelee contra quien debe pelear realmente. Los pastores, los predicadores, hacemos nuestra parte. Tenemos que modelar con nuestra vida, predicamos, enseñamos, guiamos, llamamos, mas el trabajo mayor es de cada quien, hermano. El clamor de continuo por su transformación personal. Es decir, le toca a cada uno de nosotros clamar a Dios en el Espíritu por nuestros familiares. Pero ¿cómo los vamos a lograr? ¿Cómo usted va a lograr tener la victoria en Cristo Jesús por ese familiar que usted sabe que necesita de Cristo y no quiere, cuando usted más bien se encuentra tibio en el Espíritu Santo? ¿Cómo puede presentar batalla seria y victoriosa por las almas de los suyos, sea la edad que tengan? No puede. ¿Cuál es la salida más rápida, la salida sensata? Bueno, vamos a pedir al pastor, vamos a pedir al ministerio de intercesión que oren. Eso forma parte de nuestro deber. Eso forma parte de nosotros. Y así debe ser. Nosotros estamos para guiar, para ir, para orientar, para ayudar hasta donde se nos permita. Y la persona puede recibir liberación momentánea o liberación total. Pero usted, ¿qué está haciendo, hermano? ¿Qué está batallando por esos familiares? ¿Usted está batallando en el Espíritu? Hermanos, le voy a decir esto, si usted no lo sabe. ¿Cómo debo pedir? Señor, reprende ese demonio que está en esa persona. Señor, reprende esa persona o reprende esto. No, mi hermano, mi hermana. Lo primero que tiene que pedir el Señor es que le cambie a usted. Lo primero que tiene que pedir el Señor es que le cambie a usted. La primera persona que tiene que ser transformada es usted. ¿Por qué? Porque el cambio debe iniciar en usted para que dentro de usted se vaya el espíritu acusador y entre y se levante el espíritu intercesor. Amén. Se levante un guerrero, una guerrera espiritual para interceder, para batallar en el espíritu. Pero vuelvo a decirlo, si sigues en tibieza, si sigues en distracción, si siguen en frialdad, que otros hagan el trabajo que te toca a ti hacer, nada vas a lograr. Más bien el mundo y Satanás más lo van a volver a ustedes. Esa es la realidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ataduras y las callamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos luchas espirituales y las callamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos batallando contra una frialdad o una tibieza espiritual y estamos callándola? ¿Cuántos queremos ser libres de esas ataduras? Todos. Deberíamos. ¿Quieres la libertad de tu familia? ¿Cuántos quieren la libertad de su familia? Comienza tú primero. Comienza tú primero a romper hábitos del mundo que te atan al mundo y a sus deseos. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante.
Dice, por tanto, nosotros también teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esa nube de testigos es las personas que sí lograron vencer. Personas que a pesar de sus dificultades, a pesar de muerte, de enfermedades, a pesar de acusaciones, a pesar de amenazas, lograron vencer en Cristo Jesús. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y consideren, nos dice a nosotros, consideren pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se fatiguen y no se desmayen. Si el Señor lo soportó, nosotros en Él tenemos la victoria. No desmayen vuestras almas, porque ustedes aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya el Señor venció y en Él tenemos la victoria. Mi hermano, mi hermana, ¿qué quieres? Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tienes la palabra de Dios delante de ti. Tienes la mente de Cristo. Tienes la unción del Espíritu Santo. Tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué muchos siguen en tibieza espiritual por decisión? ¿Por qué siguen así? Tenemos en Cristo Jesús todas las armas, las herramientas para ser hombres y mujeres más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero ha llegado el tiempo, hermano y hermana, y termino con esto, de decidir batallar diariamente por establecer e imponer en nuestras vidas nuevos hábitos en Cristo Jesús. Y me hablo a mí primero, y le hablo hoy a los padres, le hablo a las madres, le hablo a los hijos, le hablo a los adolescentes, a los jóvenes, adultos, ancianos, a todo lo que aquí estamos. Y ustedes padres, a los más pequeños tenemos que enseñarles hábitos diferentes en Cristo Jesús. ¿Con qué tipo de cuerdas? Y escúchame bien, mi hermano, aquí a mí. ¿Con qué tipo de cuerdas quieres seguir siendo llamados por Dios? ¿Con qué tipo de cuerdas quieres seguir siendo llamados por Dios? ¿Con cuerdas de amor? Te pregunto, ¿has desarrollado un corazón, una mente y un espíritu propio sensibles a Dios? Si no, no vas a ser llamado con cuerdas de amor. ¿Quieres ser llamado con cuerdas humanas? Siempre las vas a tener. Y siempre vas a estar allí. Y depende de tu anhelo de ser procesado, transformado por Dios, por su palabra, para crecer, para que sea redarguyéndote, reprendiendo, exhortándote. La palabra de Dios siempre va a estar allí para ti. ¿O quieres ser llamado con cuerdas para mulos? Depende de tu voluntad, de querer de Dios, o de tu terquedad por permanecer en el mundo. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Dios te va a llamar. Así sea que te azote y discipline tu vida, pero te ama y es por tu bien, para que no te pierdas. Termino con este versículo, 1 Corintios 11:31, dice que si no nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén, iglesia. El Señor nos ama. Y el Señor por amor muchas veces nos castiga. Y nos castiga porque somos sus hijos. Señor, esta palabra no ha sido fácil ni para mí. Y yo sé que para muchos de mis hermanos tampoco. Pero es necesaria para nuestras vidas. Señor, gracias porque nos llamas todos los días. Gracias, Señor, porque nos amas de tal manera. Que bien sea con cuerdas de amor, con cuerdas humanas o con cuerdas para mulos, pero tú nos sigues llamando. Dios, transforma nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque pecamos todos los días. Y viene el tiempo, Señor, y el tiempo es ahora, cuando tú estás cada vez más pronto a venir por tu iglesia. Señor, prepáranos, Dios, que seamos instrumento para tu gloria en todo lugar. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo no conozco el corazón de nadie. Nuestras obras hablan por nosotros mismos, pero tú, Señor, conoces lo profundo de nuestro corazón. Y tú conoces, Señor, quien anhela estar caliente en ti. Tú conoces, Señor, quien aún está queriendo seguir en tibieza espiritual. Tú conoces, Señor, quien anda en frialdad espiritual. Y hoy pido misericordia para nosotros, para esta tu iglesia.
Señor, el que está frío, aviva el fuego de tu Espíritu Santo. El que está tibio, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas. El que está caliente en ti, mantén ese fuego, Señor, en tu vida. Y llénanos de ti. Moldea nuestro carácter, nuestro temperamento, Señor, para ser llamados con esas cuerdas de amor. En el nombre de Jesús. Límpianos en tu voluntad y afírmanos, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, te vuelvo a decir, necesitas de Cristo Jesús. Necesitas de la salvación, necesitas de la vida eterna, porque Jesús está a punto de venir por su iglesia y no quiere que tú te quedes. El Señor no es que ha retardado su venida, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, al convertimiento en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Ven a Cristo Jesús, entrega tu vida a Cristo y recibe de Él la salvación y la vida eterna. Oh Padre, acciona en nuestras vidas, Señor. Pasa tu mano de sanidad y poder en el nombre de Jesús. Levanta su mano ahí donde está. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, conforme a tu poder y voluntad, conforme a tu palabra, obra en cada uno y cada una conforme a nuestra fe, conforme a tu poder y accionar. Redarguye, reprende, exhorta, afirma, limpia, purifica en el nombre de Jesús. Quita de nosotros toda atadura en el nombre de Jesús. Cierra toda puerta espiritual que tenga que ser cerrada. Límpianos con tu poder. Danos salvación y vida eterna. Y el que está enfermo, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y con la autoridad que el Señor ha dado en su palabra, recibe sanidad, recibe salvación, recibe libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Y conforme a la fe del que cree, te lo ruego, Señor, obra en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.